6 meses antes habían desfilado victoriosos por Polonia, Francia y los Balcanes. Ahora, los soldados de la Wehrmacht alemana se encontraban atrapados, vistiendo apenas uniformes de verano. La promesa de Adolf Hitler había sido clara. La guerra en el este terminaría antes del primer invierno. La promesa se había roto. Estos hombres temblaban en sus trincheras mientras sus dedos se volvían negros por la congelación. Los camaradas morían durante la noche, víctimas de la exposición, sus cuerpos incapaces de generar el calor suficiente para sobrevivir. Las estadísticas médicas alemanas de este periodo indican que más soldados alemanes murieron por hipotermia en las primeras 3 semanas de diciembre de 1941 que por combate directo. Sus fusiles se congelaban, volviéndose inoperables. Sus tanques Panzer quedaban inmovilizados cuando el aceite de sus motores se solidificaba. Los caballos, utilizados para tirar de la artillería y los suministros, colapsaban y morían por centenares cada noche. Sus cuerpos congelados descubiertos al amanecer. Aproximadamente a 25 kilómetros de las posiciones alemanas más avanzadas en los suburbios de Moscú, Joseph Stalin tomó una decisión crítica. En una reunión secreta del alto mando soviético que duró apenas 12 minutos, Stalin ordenó una contraofensiva inmediata y masiva contra las fuerzas alemanas, utilizando todas las reservas estratégicas que la Unión Soviética había estado acumulando en secreto. Esto implicaba el despliegue simultáneo de 2.400 tanques T-30 y 4.1.200.000 soldados de refresco, traídos desde Siberia y Asia Central. Eran tropas entrenadas específicamente para el combate en condiciones árticas extremas. Stalin comprendía que el invierno era un activo militar de valor incalculable. En la noche del 5 de diciembre de 1941, a las 3 de la madrugada, con temperaturas que habían caído a menos 36 grados Celsius, los soldados alemanes en sus trincheras comenzaron a escuchar un sonido. Era el rumor de miles de motores diésel aproximándose a través de la nieve. Los centinelas alemanes observaron a través de la ventisca, con vientos de 80 kilómetros por hora, una línea de tanques que se extendía de horizonte a horizonte. Eran 2.400 T-34 avanzando en formación cerrada. Sus anchas orugas distribuían su peso eficazmente sobre la nieve, permitiéndoles moverse donde los Panzer alemanes se habrían atascado. El diseño del T-34 era un producto de la ingeniería soviética. Su motor diésel podía funcionar eficazmente a temperaturas extremadamente bajas, a diferencia de los motores de gasolina alemanes. Su blindaje inclinado era efectivo para desviar los proyectiles enemigos y también permitía que la nieve y el hielo se deslizaran sin acumularse. El tanque fue diseñado por ingenieros que conocían íntimamente el invierno ruso. Comenzaron los primeros disparos de la contraofensiva soviética. La artillería soviética, que había sido trasladada en secreto a posiciones camufladas durante semanas, abrió fuego simultáneamente a lo largo de un frente de 300 kilómetros. 5.000 cañones dispararon al unísono. El suelo tembló con tal fuerza que los soldados alemanes fueron arrojados de sus trincheras. Los proyectiles soviéticos caían con precisión sobre las posiciones alemanas, pues los observadores de artillería rusos habían estudiado el terreno durante semanas. Los búnkeres alemanes fueron destruidos y los depósitos de municiones explotaron, creando bolas de fuego que iluminaban el área circundante. Los soldados alemanes que sobrevivieron al bombardeo inicial describirían más tarde la experiencia en sus diarios. Los tanques T-34 rompieron las líneas alemanas. Las tripulaciones de los Panzer alemanes intentaron arrancar sus motores congelados. Muchos no tuvieron éxito. Los T-34 aplastaban a los Panzer inmovilizados bajo sus orugas o los rodeaban para disparar contra su blindaje trasero, más débil. Las tripulaciones de tanques alemanes que intentaron escapar de sus vehículos fueron inmediatamente atacadas por la infantería soviética que avanzaba detrás de los tanques. Aquellos que lograron huir
descubrieron que la exposición al frío extremo era tan letal como el combate. Los soldados alemanes que escapaban de sus vehículos en llamas quedaban incapacitados por la hipotermia en cuestión de minutos. Se encontraron cuerpos alemanes a 20 o 30 metros de sus tanques destruidos, congelados en posturas que sugerían que simplemente se habían sentado en la nieve. Los soldados siberianos alarmaron particularmente a los alemanes. Estos hombres, traídos de regiones de Asia, donde las temperaturas invernales caían rutinariamente por debajo de los menos 50 grados Celsius, estaban acostumbrados al frío cerca de Moscú. Vestidos completamente con camuflaje blanco, los alemanes los apodaron los espíritus blancos. Las tropas de esquí siberianas se acercaban silenciosamente a las trincheras alemanas por la noche y mataban a los centinelas. Los francotiradores siberianos, expertos en camuflaje ártico, eliminaban sistemáticamente a los oficiales alemanes desde distancias de más de 1000 metros. Los oficiales alemanes se desplomaban con una herida de bala y los soldados a su alrededor no podían identificar el origen del disparo. Las tropas siberianas también poseían un conocimiento íntimo de la supervivencia en el frío extremo. Sabían cómo construir refugios de nieve eficaces, qué comer para mantener la temperatura corporal y cómo mantener sus armas funcionales cuando el metal estaba lo suficientemente frío como para arrancar la piel expuesta al contacto. Este conocimiento proporcionó una ventaja militar decisiva. En las primeras 6 horas de la contraofensiva, las fuerzas alemanas perdieron 40.000 hombres. Estas bajas fueron el resultado de una combinación de fuego soviético masivo y coordinado y del frío extremo, que convertía cualquier herida en una probable sentencia de muerte. Un soldado herido que no podía moverse moría en minutos. La sangre se congelaba en las heridas antes de que los médicos pudieran llegar. Los heridos que quedaban sobre la nieve se congelaban en charcos de su propia sangre solidificada. Los médicos alemanes trabajaban en hospitales de campaña que estaban ellos mismos bajo cero por falta de combustible, realizando amputaciones de emergencia por congelación mientras los pacientes morían de shock. Las estadísticas médicas de la batalla fueron clasificadas por el alto mando alemán durante décadas. Se estima que el 70% de todas las bajas alemanas en la batalla de Moscú fueron causadas directa o indirectamente por el frío, no por las armas soviéticas. Adolf Hitler, desde su cuartel general a miles de kilómetros de distancia, tomó la decisión de prohibir cualquier retirada. Cuando sus generales solicitaron autorización para una retirada estratégica para reagruparse en posiciones defensivas preparadas, Hitler se negó y emitió su orden de resistir hasta el último hombre. Esta orden significaba que las tropas alemanas tenían prohibido retroceder, exigiéndoles mantener sus posiciones sin importar las circunstancias o el costo humano. Para un ejército que se estaba congelando, inadecuadamente abastecido y siendo sistemáticamente destruido por un enemigo numérica y tecnológicamente superior, esta orden fue una sentencia de muerte en masa. Los generales alemanes que intentaron protestar, como Guderian, uno de los principales comandantes de tanques de Alemania, fueron relevados de inmediato del mando por sugerir una retirada táctica temporal. Los soviéticos, bajo el mando del mariscal Zhukov, explotaron esta rigidez alemana. Zhukov había anticipado la reacción de Hitler. Diseñó sus ataques para convertir la determinación alemana en una trampa. En lugar de intentar romper las líneas alemanas en un solo punto, los soviéticos atacaron simultáneamente en docenas de lugares diferentes, obligando a los alemanes a dispersar sus escasas reservas. Una vez que las fuerzas alemanas estaban completamente comprometidas en la defensa de una posición, los soviéticos simplemente la rodeaban. Los T-34, con su movilidad superior en la nieve profunda, ejecutaban movimientos de pinza, cortando las líneas de suministro y comunicación alemanas. Unidades alemanas enteras, a veces batallones completos de más de 1000 hombres, se encontraron completamente rodeadas y aisladas,
sin posibilidad de recibir suministros o refuerzos. Debido a la orden de no retirada de Hitler, no podían retirarse para escapar del cerco. Se vieron obligados a permanecer y perecer. Estas bolsas de resistencia alemana se convirtieron en escenarios de extrema dureza. Los soldados alemanes atrapados consumieron rápidamente sus raciones. Empezaron a matar y comerse sus caballos, luego las ratas. Quemaron muebles de casas destruidas para calentarse, pero el combustible se agotó en horas. Los heridos y enfermos murieron primero, seguidos por aquellos con gangrena por congelación. Finalmente, incluso los soldados más fuertes comenzaron a sucumbir. Los soldados alemanes escribieron en sus diarios sobre cómo veían a sus camaradas volverse lentos, confusos y letárgicos. Los síntomas clásicos de la hipotermia severa, hasta que se acostaban a dormir y no despertaban. Los soviéticos no se apresuraron a destruir estas bolsas, sabiendo que el frío sería efectivo. Establecieron asedios y esperaron, disparando ocasionalmente para mantener a los alemanes despiertos y hacerles gastar su munición. Para el 10 de diciembre, solo 5 días después del inicio de la contraofensiva soviética, las fuerzas alemanas habían sido empujadas más de 100 kilómetros hacia atrás. Los mapas militares del frente cambiaban a diario. Territorios que los alemanes habían tardado semanas en conquistar se perdieron en horas. Ciudades y pueblos que habían sido ocupados por la Wehrmacht vieron el regreso del Ejército Rojo. En cada ciudad liberada, los soldados soviéticos descubrieron pruebas de las atrocidades cometidas por los ocupantes alemanes contra la población civil. Esto endureció su determinación y la guerra en el frente oriental se convirtió en una guerra de aniquilación, donde ninguno de los bandos daba ni pedía cuartel. El tanque T-34 demostró su superioridad tecnológica. Su blindaje inclinado de 45 grados hacía que los proyectiles enemigos rebotaran en lugar de penetrar. Su cañón de 76 milímetros podía destruir cualquier tanque alemán, a distancias donde los cañones alemanes no podían penetrar el blindaje del T-34. El motor diésel V2 del tanque fue su ventaja clave en el invierno, arrancando de manera fiable a temperaturas que dejaban inmovilizados a los Panzer alemanes. Las tripulaciones de los T-34 estaban entrenadas en técnicas especiales de invierno, como encender pequeños fuegos bajo el cárter de aceite del motor para precalentar el aceite y usar mezclas especiales de combustible que no se congelaban. En contraste, los alemanes descubrieron que tenían que encender fuegos bajo sus Panzer durante horas para tener una oportunidad de arrancarlos, lo que revelaba sus posiciones a la artillería soviética. La Fuerza Aérea Soviética también comenzó a dominar los cielos. Los aviones soviéticos, como los cazas Yak y los bombarderos Il-2 Shturmovik, fueron diseñados con una filosofía de simplicidad robusta, fácil mantenimiento en condiciones adversas y la capacidad de operar desde pistas de aterrizaje improvisadas. Los pilotos de la Luftwaffe alemana encontraron que sus Messerschmitt Bf 109 y sus bombarderos Stuka eran prácticamente inútiles. El combustible de aviación se congelaba, los sistemas hidráulicos fallaban y los motores no arrancaban. Los pocos aviones alemanes que lograron despegar encontraron que sus controles se congelaban en pleno vuelo y sus cañones se atascaban. Los pilotos soviéticos, en cambio, volaban misión tras misión, ametrallando y bombardeando las columnas alemanas en retirada. Las imágenes de reconocimiento aéreo soviéticas de esas semanas muestran carreteras llenas de vehículos alemanes destruidos y abandonados durante decenas de kilómetros, con los cuerpos congelados de los soldados alemanes visibles entre ellos. Para el 15 de diciembre, las pérdidas alemanas habían alcanzado proporciones catastróficas. Los informes militares alemanes descubiertos en archivos capturados después de la guerra documentan pérdidas de más de 200.000 hombres muertos o desaparecidos, otros 150.000 hospitalizados por heridas o congelación,
y pérdidas materiales que incluyen más de 1.000 tanques, 2.000 piezas de artillería y más de 10.000 vehículos de todo tipo. Estas cifras oficiales probablemente subestiman la verdadera escala del desastre, ya que muchas unidades alemanas dejaron de existir administrativamente. Los historiadores modernos estiman que las pérdidas alemanas reales en la batalla de Moscú podrían haber alcanzado las 430.000 bajas, lo que representa aproximadamente un tercio de toda la fuerza alemana desplegada en el frente oriental. Stalin observó el desarrollo de la batalla, habiendo arriesgado las últimas reservas estratégicas de la Unión Soviética en esta contraofensiva. En reuniones posteriores del alto mando soviético, Stalin presionó a sus generales para que explotaran cada ventaja y no dieran a los alemanes tiempo para recuperarse. Zhukov propuso expandir la ofensiva hacia el sur, hacia Ucrania, pero Stalin lo rechazó, entendiendo que dispersar las fuerzas soviéticas sería un error. En cambio, Stalin ordenó una presión constante sobre las fuerzas alemanas frente a Moscú, destruyendo metódicamente cada bolsa de resistencia. Los soldados alemanes que sobrevivieron a la batalla de Moscú quedaron marcados psicológicamente de por vida. En memorias y diarios escritos décadas después, describieron el frío no como un desafío logístico, sino como una presencia viva y malévola. Recordaban a hombres enloquecidos por la combinación de frío, hambre, agotamiento y terror, que a veces corrían desde las trincheras hacia las líneas soviéticas. Describieron cómo el interminable paisaje blanco era desorientador, haciéndoles perder todo sentido de la distancia y la dirección. Las tácticas soviéticas durante esta batalla explotaron el frío como un arma. Atacaban preferentemente durante las horas más frías, entre las 2 y las 5 de la madrugada, cuando las temperaturas estaban en su punto más bajo y los soldados alemanes eran más vulnerables. Destruyeron deliberadamente cualquier estructura que pudiera proporcionar refugio a los alemanes, quemando casas, graneros e iglesias. Las tropas soviéticas envenenaron pozos y destruyeron almacenes de alimentos en su propio territorio para negárselos a los alemanes en retirada. Esta política de tierra quemada significó que ambos bandos, incluidos los civiles rusos atrapados en la zona de combate, sufrieron enormemente. Los partisanos soviéticos también jugaron un papel crucial. Estos grupos guerrilleros, compuestos por soldados soviéticos aislados durante los avances iniciales alemanes, civiles armados y agentes especiales del NKVD, operaban detrás de las líneas alemanas. Volaron puentes ferroviarios bajo trenes de suministro, emboscaron convoyes de camiones y cortaron líneas telefónicas y telegráficas, obligando a los alemanes a usar la radio, lo que permitió a los soviéticos interceptar las comunicaciones. Los partisanos también proporcionaron una inteligencia invaluable sobre las posiciones y movimientos alemanes, obligando a los alemanes a desviar tropas preciosas para proteger sus líneas de suministro. La propaganda soviética transformó la batalla de Moscú en un mito épico que galvanizó a toda la Unión Soviética. Los periódicos publicaron historias heroicas y la radio transmitió informes de batalla que exageraban las victorias soviéticas. El hecho de que el ejército alemán, que había conquistado Francia en 6 semanas, estuviera siendo derrotado y rechazado, fue un impulso moral masivo para el pueblo soviético. Stalin se convirtió en una figura casi mítica, retratado como el líder que había planeado personalmente cada detalle de la contraofensiva. El 20 de diciembre marcó un punto de inflexión definitivo. Para esta fecha, las fuerzas alemanas habían sido empujadas completamente fuera del alcance de la artillería de Moscú. La capital soviética estaba a salvo. La retirada alemana de Moscú se convirtió en una desbandada desorganizada. Las columnas de soldados se desintegraron a medida que los hombres se dispersaban, cada uno tratando de encontrar su propio camino hacia el oeste. Las rutas de retirada estaban bordeadas de vehículos alemanes abandonados y los cadáveres congelados de los soldados.
Los soldados soviéticos que avanzaban detrás de los alemanes en retirada encontraron grupos de soldados alemanes que habían muerto congelados, acurrucados alrededor de los restos de fuegos extinguidos. Se encontraron pruebas de canibalismo entre los soldados más desesperados. Para la Navidad de 1941, el contraste entre la situación alemana y la soviética era absoluto. En Berlín, la propaganda nazi intentaba mantener la ilusión de control, pero las familias alemanas comenzaban a recibir telegramas oficiales sobre sus muertos. En Moscú, la celebración era genuina. Se realizaron desfiles de equipo alemán capturado en las calles. Stalin pronunció un discurso declarando que la Wehrmacht ya no era invencible y que el mito de la superioridad militar alemana había sido destruido. Los historiadores militares ahora consideran la batalla de Moscú como el verdadero punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Antes de Moscú, Alemania había ganado todas las batallas importantes. Después de Moscú, Alemania nunca más obtendría una victoria estratégica decisiva en el frente oriental. La derrota tuvo consecuencias de largo alcance. Japón, que había estado considerando un ataque a la Unión Soviética desde el este, decidió no hacerlo. Esto permitió a Stalin transferir más tropas de Siberia al frente occidental. Estados Unidos, al ver que la Unión Soviética podía resistir, aumentó masivamente su ayuda material a través del programa Lend-Lease. Gran Bretaña ganó un poderoso aliado que infligía un daño masivo a la Wehrmacht. Las consecuencias psicológicas para el ejército alemán fueron significativas. La Wehrmacht había desarrollado un sentido de invencibilidad después de sus victorias en Polonia, Francia, los Balcanes y Noruega. La derrota en Moscú destrozó esta confianza. Los soldados alemanes supervivientes ahora sabían que podían ser derrotados. Esta pérdida de confianza se manifestaría en todas las batallas posteriores en el frente oriental. Para el liderazgo nazi, la derrota desafió su ideología central. Hitler había basado su ideología en la noción de que los pueblos eslavos eran racialmente inferiores. La realidad de soldados soviéticos eficaces, generales brillantes y tanques tecnológicamente superiores contradecía directamente esto. Hitler respondió escalando su fanatismo, declarando la guerra en el este una guerra de exterminio y ordenando una brutalidad extrema contra las poblaciones eslavas y los prisioneros de guerra. En enero de 1942, los soviéticos lanzaron una serie de ofensivas adicionales para ampliar sus ganancias. Stalin ordenó ofensivas a lo largo de todo el frente oriental, desde Leningrado en el norte hasta el Cáucaso en el sur. Esto fue probablemente un error estratégico, ya que las fuerzas soviéticas también estaban agotadas y sobreextendidas. Atacar en múltiples frentes dispersó la fuerza soviética y permitió a los alemanes, que habían logrado estabilizar algunas partes del frente, infligir derrotas locales. Sin embargo, el daño fundamental a la Wehrmacht estaba hecho. Alemania había perdido la iniciativa estratégica. La producción de tanques T-34 se convirtió en una prioridad absoluta para la economía soviética. Las fábricas evacuadas al este de los Montes Urales trabajaban 24 horas al día. Mientras Alemania luchaba por producir unos pocos cientos de tanques al mes, la Unión Soviética producía miles de T-34 mensualmente. La filosofía de diseño soviética enfatizaba la simplicidad y la producibilidad en masa. Para el final de la guerra en 1945, la Unión Soviética había producido más de 58.000 T-34, el tanque más producido en masa de la historia. Estos tanques formarían la columna vertebral del poder ofensivo soviético durante el resto de la guerra. Las tácticas de empleo de tanques soviéticos también evolucionaron. Después de Moscú, los comandantes soviéticos desarrollaron doctrinas más refinadas, coordinando tanques con infantería y artillería en operaciones de armas combinadas.
desarrollaron maniobras de batalla profunda, donde formaciones enteras de cientos de tanques penetrarían profundamente en territorio enemigo. El mariscal Zhukov se convirtió en un maestro de estas operaciones en batallas como Stalingrado y Kursk. Los estimados 430.000 soldados alemanes perdidos en Moscú representaron una pérdida devastadora de experiencia militar. Eran veteranos de campañas anteriores, suboficiales experimentados y especialistas altamente entrenados. Fueron reemplazados por reclutas jóvenes e inexpertos que carecían de las habilidades de los veteranos y murieron en números aún mayores. La batalla también reveló las limitaciones fundamentales de la logística alemana. La Wehrmacht fue diseñada para campañas cortas y decisivas y no pudo sostenerse a lo largo de las vastas distancias de Rusia. Las líneas ferroviarias rusas usaban un ancho de vía diferente, las carreteras rusas eran primitivas y la gran dependencia de la Wehrmacht en los caballos para el transporte fracasó cuando los animales murieron de frío e inanición. El impacto psicológico de la victoria en la población civil soviética fue transformador. La victoria en Moscú proporcionó esperanza y galvanizó el esfuerzo de guerra soviético en todos los niveles. Los trabajadores aumentaron la producción, las mujeres se unieron al ejército en números sin precedentes como combatientes directas y los científicos desarrollaron nuevas armas. La nieve que había obstaculizado a Alemania en Moscú se derretiría en la primavera de 1942, pero la iniciativa estratégica se había perdido. Hitler intentaría recuperarla con la ofensiva de verano de 1942, que culminaría en el desastre de Stalingrado. A esto le siguió la batalla de Kursk en 1943, donde la última gran ofensiva estratégica de Alemania en el este fracasó por completo. Después de Kursk, el Ejército Rojo estuvo constantemente al ataque, avanzando hacia el oeste hasta la captura de Berlín en mayo de 1945. Esta cadena de eventos comenzó en aquella noche de diciembre de 1941, cuando se lanzó la contraofensiva soviética a las afueras de Moscú.